La profesora Lucía Trujillo Salazar es economista por la Universidad del Tolima en Colombia, máster en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Sus investigaciones se centran en la desigualdad, el mercado de trabajo y la protección social. Sus artículos y capítulos de libros se vienen publicando desde hace 15 años. Fue investigador en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, ha realizado consultorías para la CEPAL y la OIT, y actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Argentina. Hoy nos muestra los resultados de su análisis comparativo entre la desigualdad del ingreso Argentina y Colombia. Lucía, puede empezar con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a correr aquí una barrita que me está molestando la visualización. Acá está, perfecto. Bueno, muchas gracias Fabricio por la invitación para compartir el día de hoy temas importantes sobre nuestra región. Hoy voy a compartir una de las líneas de mi investigación sobre desigualdad del ingreso en Argentina y Colombia, una perspectiva comparada. No se mueve, ¿verdad? Ahí está, listo. Bueno, el objetivo es examinar las interacciones entre la estructura, las políticas públicas y su incidencia en la desigualdad en distintas fuentes de ingreso de los hogares, tanto en el momento previo como en el de mayor crisis generado por el virus del COVID-19 y la fase siguiente de recuperación. Aun cuando en promedio ciertas características socioeconómicas de América Latina convergen, existen divergencias que, por un lado, son relevantes para comprender las trayectorias y estrategias retrospectivas, pero también para pensarlas en una clave prospectiva. El objetivo, entonces, para cumplir con este objetivo, resulta útil emplear un enfoque comparado en el que el contexto de estudio en este caso van a ser los países, el objeto a estudiar, la desigualdad del ingreso, y las unidades de análisis son las fuentes de ingreso, las políticas y la estructura. Acá en estas gráficas tenemos el índice de Gini de varios países de América Latina, los agrupé por subregiones. Acá tenemos no sé si se ve con el puntero, a ver si lo puedo poner. Bueno, no importa, lo hago con la flechita. Vemos los países del Cono Sur, aquí tenemos la región andina y aquí Centroamérica. Y lo que podemos notar es esto, si bien sobre América Latina en general se habla como una región, que se puede hablar como un promedio y algunas características socioeconómicas generales como un todo, la región es bastante heterogénea entre países. Es bien conocido que es una de las regiones más desiguales del mundo, junto con los países del África subsahariana, pero cuando vemos al interior de la región y comparamos entre países, empezamos a notar esas diferencias multidimensionales. En este caso tenemos el índice de Gini, en donde 0 es una condición de perfecta igualdad y cuando el índice se aproxima a 1, quiere decir que se incrementa la desigualdad del ingreso. Y entonces lo que podemos notar son niveles muy distintos de desigualdad, como tenemos acá, por ejemplo, el caso de Brasil, y más abajo tenemos a Argentina, Uruguay, y lo mismo acá. Tenemos niveles bastante divergentes, pero no solo los niveles, sino también la dinámica que ha tenido la desigualdad del ingreso también es distinta. La sabemos, ya hay bastantes estudios sobre la materia en los que se ha documentado muy bien una reducción de la desigualdad en América Latina en el siglo XXI. Pero estas dinámicas de reducción, en donde casi todos los países redujeron la desigualdad, son muy distintas. La velocidad de reducción es diferente, el ritmo, la trayectoria, es decir, el tiempo que dura esta reducción es distinta. Entonces, de allí que nos interese buscar cuáles son esos mecanismos o esos factores que explican o que están relacionados detrás tanto de dispares niveles de desigualdad y también disparidad en la dinámica de la reducción. ¿Qué nos pueden estar diciendo esos mecanismos que hay detrás de estos resultados?
Tengo problemas para pasar. Ahí está, bien. Los casos escogidos, bueno, como adelantaba Fabricio en la introducción, son Argentina y Colombia. Esta selección se fundamenta en que son países de similar tamaño poblacional. Argentina tiene, según los datos preliminares del último censo de mayo de este año, alrededor de 47 millones de habitantes y Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes. Entonces son los dos países más grandes después, bueno, de Brasil y México, que tienen un tamaño poblacional similar, pero a la vez se diferencian tanto en la agenda política de los gobiernos, así como de los gobiernos que estaban, digamos, en el momento de la crisis del COVID-19, así como también en la estructura previa que se observa en sus mercados laborales, en la institucionalidad laboral, la protección social y la dinámica distributiva de los ingresos. Esto lo podemos ver específicamente ya acá teniendo los dos casos de los dos países. En el año 2003, tanto Argentina como Colombia partían de una situación similar, un coeficiente de Gini de 0.54, y de ahí en más vemos niveles y trayectorias distintas. Argentina empieza una dinámica de reducción de desigualdad a una velocidad importante, a un buen ritmo de reducción, que se extiende más o menos hasta el año 2011-2012, donde se quiebra esta tendencia acelerada y empieza un estancamiento y una desaceleración por completo de esa dinámica de reducción. Colombia, por el contrario, en la primera década del siglo XXI no experimenta una reducción de su desigualdad, mantiene los niveles altos y su dinámica de reducción empieza es a partir del año más o menos 2010-2011. Ahora, esta dinámica de reducción, la velocidad de reducción de la desigualdad es mucho más lenta que la que experimentó Argentina y se estanca en el año 2017 aproximadamente, donde empieza a aumentar de nuevo. Ahora, ya adelantando un resultado de la investigación que es importante para que tengamos en cuenta, es que en el año 2020 de la crisis, Colombia sufre un aumento en la desigualdad, mientras que Argentina logra una pequeña reducción en el momento de la crisis. Bueno, algunas cuestiones de método para precisar es que el análisis estadístico se desarrolla principalmente a partir de la encuesta permanente de hogares, la EPH, de Argentina, y de la gran encuesta integrada de hogares, la GIH, de Colombia. Y un aspecto a destacar es que se trabaja, todos los resultados que acá mostramos son resultados urbanos. La razón es que la encuesta de Argentina, los dominios de estimación son dominios urbanos, son los aglomerados urbanos. Entonces, para hacer los datos más comparables, decidí hacer el estudio solamente para las áreas urbanas de Colombia. Si tuviera en cuenta las áreas rurales, la desigualdad del ingreso, los niveles de la desigualdad del ingreso serían más altos. Las descomposiciones que implemento para hacer esos análisis de qué hay detrás de estos cambios distributivos son los marcos metodológicos que son ampliamente utilizados en la literatura, que son los de Shorrocks, los de Lerman y Gisaski y los de Milanovic. Y por otro lado, el estudio comparado de las políticas se hace a partir de una revisión documental y de leyes de cada uno de los países, un trabajo de sistematización y de comparabilidad, y también del observatorio COVID de la CEPAL. La premisa sobre la que vamos a trabajar es que los hogares cuentan con un nivel de ingresos que está compuesto por distintas fuentes, ¿sí? O sea, distintas fuentes de ingreso acá determinan el total del ingreso de los hogares. Y a partir de este dato, entonces, empezamos a hacer la precisión de las definiciones operativas de nuestro trabajo. Entonces, a partir de lo que nos permiten las dos encuestas, tanto la de Colombia como la de Argentina, definimos los ingresos de los hogares en dos grandes grupos. Por un lado, los ingresos laborales y por el otro, los ingresos no laborales. Dentro de los ingresos laborales, esto está definido de manera homogénea, de manera tal que a trabajar los datos sea lo más comparable posible. Tenemos los ingresos provenientes del trabajo asalariado registrado, es decir, el trabajo formal, que lo definimos a partir de los aportes para una jubilación o una pensión. También el trabajo independiente profesional, o sea, de médicos, abogados, por ejemplo, y el ingreso de trabajo de patrones en una unidad de más de 5 trabajadores.
La otra fuente de ingreso que puede tener un hogar son los ingresos provenientes del trabajo asalariado, pero no registrado, o sea, el trabajo informal, asalariado. Y el tercer grupo son los ingresos provenientes del trabajo no asalariado, es decir, los cuenta propia no profesional y los patrones en unidades de 5 o menos trabajadores. Los ingresos no laborales son las jubilaciones y pensiones que reciben los hogares, las transferencias del Estado por subsidios o transferencias monetarias de programas de ayuda social y otros ingresos no laborales, como pueden ser las transferencias privadas entre hogares, arriendos, ingresos de capital, intereses, rentas financieras, inmobiliarias. Teniendo siempre presente que esto es una deficiencia de las encuestas, que no invalida los resultados, pero sí tener en cuenta que esto es una limitación del uso de las encuestas a hogares, porque no captan bien este tipo de ingresos que son importantes en el análisis justamente de la desigualdad. Bueno, teniendo en cuenta entonces estas precisiones operativas y metodológicas, pasamos al análisis, ¿no? Entonces partimos de la premisa que las condiciones estructurales del mercado de trabajo y la institucionalidad de protección social son un eje importante para la comprensión del resultado distributivo. Entonces, primero nos preguntamos cómo es la estructura del mercado laboral en los dos países, ¿sí? ¿Qué nos muestran los datos? Los datos nos muestran un aspecto muy importante y es que Argentina tiene una estructura, es decir, la estructura de su mercado de trabajo, de sus ocupados, hay un mayor peso del trabajo asalariado, ¿sí? Entonces, el trabajo asalariado, incluyendo el servicio doméstico, el trabajo en casas particulares, es de alrededor del 72% del total de ocupados. Y este porcentaje en Colombia no llega sino al 54%, también teniendo el trabajo, el servicio doméstico o el servicio en casas particulares. ¿Esto qué implica? Implica que Colombia tenga una estructura de su mercado de trabajo donde predomina mayormente, en comparación con Argentina, el trabajo por cuenta propia. Y esto tiene implicaciones, obviamente, en los ingresos, porque sabemos que este tipo de ocupaciones, en promedio, generan menores ingresos, generan el no acceso o impiden el acceso a los derechos laborales, de protección social. Entonces, esto ya va determinando la estructura ocupacional, nos va dando pistas de la estructura de la distribución de los ingresos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que Argentina en los últimos años ha venido cayendo la proporción de trabajadores que son asalariados formales, ¿sí? Dentro de los asalariados, aquellos que son asalariados formales, esa proporción ha venido disminuyendo y la de Colombia vino aumentando. Dentro de los asalariados que son formales, el porcentaje ha venido creciendo y en el año 2019 tenían aproximadamente el mismo porcentaje, 68-69%. Pero ¿qué pasa? Argentina, como les mencioné, tiene en su estructura una mayor masa de trabajadores asalariados. Esto hace que entonces, en total, en definitiva, la formalidad sea más alta en Argentina. De hecho, dentro del total de los ocupados, si miramos la proporción del empleo informal, en Colombia esta llega más o menos al 58% y en Argentina es de alrededor del 49%. Bueno. Ahora pasamos a preguntarnos sobre la estructura de las fuentes de ingresos y los cambios en la crisis por el COVID-19. En el primer panel, en el panel superior, tenemos la participación del ingreso per cápita familiar según los deciles de ingresos. En los dos países se hace evidente la desigualdad, los niveles de desigualdad con diferencias en su estructura. Tenemos el decil 10, en Colombia captura alrededor del 43% del total de la masa de ingresos de los hogares, mientras que Argentina, el decil 10, captura el 33%. Esto hace que en Colombia tenga casi 10 veces más el decil 10, capture 10 veces más de lo que captura en Argentina el decil de mayores ingresos, es decir, los hogares de mayores ingresos. ¿Qué pasó en la crisis? En la crisis acá observamos las líneas violetas, es la variación 2020-2019 y la verde es 2021-2020. Y lo que vemos acá es
una fuerte caída en los ingresos per cápita familiares a lo largo de toda la distribución, ¿sí? Para todos los deciles de ingreso, eso es igual en los dos países, pero con diferencias, matices. ¿Qué pasa? En Argentina la caída es relativamente homogénea, la caída de los ingresos a lo largo de toda la distribución, mientras que en Colombia la caída de los ingresos es muchísimo más marcada en la parte inferior de la distribución, en la cola inferior. Es decir, para los hogares de menores ingresos, la pérdida de sus ingresos en la crisis fue más marcada que en comparación con los deciles de mayores ingresos de los hogares. Y esta variación negativa del ingreso per cápita familiar está explicada, como era de suponerse, fundamentalmente por lo que pasó en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, la pérdida de empleos, la reducción de los ingresos, el aumento del desempleo, la caída en la tasa de actividad. Entonces, el mercado de trabajo jugó ahí un rol muy importante, es decir, los ingresos laborales, que es justamente lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Entonces, nos preguntamos qué pasó con esos ingresos. Entonces, ¿qué pasa con esa estructura de los ingresos laborales en los dos países? Pues bien, lo que vemos es una marcada desigualdad a lo largo de los deciles de ingreso de quiénes son los que mayor participación de ingresos del trabajo asalariado formal tienen, y obviamente hay una concentración en los deciles más altos, pero esta concentración es mucho mayor en Colombia. Si analizamos el coeficiente de concentración, para Colombia es de 0.67, 13 puntos más que lo que es para Argentina, que es 0.54. Eso lo que nos está diciendo es que esta fuente de ingresos, es decir, los ingresos que provienen del trabajo asalariado formal, quedan en mayor proporción, están más concentrados en la parte alta de la distribución en los dos países, pero con mayor fuerza en el caso de Colombia, ¿sí? Ahora, la otra parte de los ingresos laborales, los del trabajo por cuenta propia, ¿qué pasa allí en cada uno de los dos países? Que es el panel B, el panel inferior, y lo que notamos es que en Argentina la participación de esta fuente de ingresos es mayor para los deciles de menores ingresos, para los hogares más pobres, pero la participación a lo largo de toda la distribución es más baja que lo que pasa en Colombia. En Colombia vemos que es muchísima más alta la participación de esta fuente de ingresos en los deciles más bajos de la distribución, y si miramos de izquierda a derecha tenemos una pendiente que cae rápidamente, y en el decil 10 la participación es tan solo del 8% de esta fuente de ingresos de los hogares. Entonces ahí vamos desmenuzando qué va pasando con cada una de las fuentes de ingreso en el resultado distributivo en general o en promedio. ¿Qué pasó en la crisis entonces? Los gobiernos, ¿qué hicieron los gobiernos? Los gobiernos decidieron implementar variadas políticas en muchas dimensiones y sectores, y en otro estudio que estamos haciendo en la OIT, donde estamos haciendo una sistematización de las políticas implementadas, lo que vemos es que Argentina y Colombia tuvieron en número, digamos, no en el detalle de qué pasó con las políticas, sino en número, una cantidad de políticas similares hasta ahí. Después hay que entrar en lo fino y ver, bueno, esa similitud fueron de los países que más implementaron políticas. Por ejemplo, México casi no hizo ningún tipo de políticas, no implementó casi ningún tipo de políticas, y Argentina y Colombia implementaron muchas políticas. Pero bueno, ¿en qué se diferencian estas políticas y cómo podemos ver algún tipo de asociación de manera descriptiva con el resultado distributivo? Argentina implementó el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Es un programa muy grande que tiene muchos componentes que los puedo resumir así grosamente en dos. Uno, los subsidios al salario, al pago de la nómina, y otro que tiene que ver con créditos, tanto a las empresas como a trabajadores autónomos o a trabajadores del régimen simplificado, créditos a tasa cero o créditos a tasa subsidiada. Pero acá estoy comparando solamente lo que tiene que ver con el subsidio al salario, es decir, las transferencias o los subsidios que hizo el Estado para poder pagar los sueldos de trabajadores formales. Por esto, estos son dos programas que los clasificó como direccionados al sector formal.
Argentina tuvo dos programas, primero tuvo el ATP, que funcionó hasta diciembre del 2020, y después introdujo el REPRO, que es el programa de recuperación productiva, muy similar, pero más acotado. En total, entre los dos programas, se cubrió alrededor de 4 millones de puestos de trabajo y 350.000 empresas. En estos componentes, más o menos se invirtieron alrededor de aproximadamente 2.000 millones de dólares, y estos programas se encuentran finalizados. Ahora hay un nuevo programa mucho más chiquito, mucho más acotado, pero sigue habiendo algún tipo de asistencia en esta dimensión. Y un aspecto para destacar acá es que este programa ya viene de larga data en Argentina. De hecho, se creó en el año 2002, en la crisis de la salida de la convertibilidad, y es un programa que se viene implementando en los momentos de crisis. También en el año 2008, 2009, en la crisis internacional, también se reactivó y está vigente siempre, solamente que se amplía o se expande en los momentos más críticos, como, bueno, en la crisis del COVID. En Colombia también se implementa este programa de apoyo al empleo formal, y tiene más o menos la misma idea. Es quienes certificaran una disminución del 20% o más de sus ingresos pudieron solicitar el subsidio por un monto igual al 40% del salario mínimo para todo trabajador por el que la empresa aportara a la planilla integrada de liquidación de aportes. Se estima que llegó también más o menos a 4.1 millones de empleos a través de 143.000 empleadores que recibieron el apoyo, y sumó cerca de 7 billones de pesos colombianos, aproximadamente 1.700 millones de dólares. Y la última convocatoria se ejecutó en febrero del 2022. En Colombia no pude rastrear, no tengo certeza si ya había existido alguna experiencia similar de este tipo de programas, así que no me atrevo a decir ni que no había porque no pude rastrearlo con certeza. Bueno, aunque a simple vista podemos ver que los dos programas cubrieron más o menos una misma cantidad de puestos de trabajo, en Argentina más empresas que las atendidas en Colombia, una inversión relativamente similar, llama la atención que la variación negativa de los puestos de trabajo asalariados formales fue menor en Argentina, solamente el 4%, y en Colombia fue del 10%, fue un poco más alta entre los segundos semestres de 2019 y 2020. Y esto contrasta con la caída en los empleos asalariados informales, es decir, no registrados en el sector privado, que ahí sí es similar entre los dos países, alrededor del 23%. Y bueno, son los trabajadores que están más desprotegidos y los más fácil de ser despedidos en una situación de crisis. Entonces, en este sentido, también los gobiernos deciden implementar programas dirigidos al sector informal. Aquí voy a jerarquizar los dos programas más importantes. No es que no se hicieron más cosas, sino que son los dos más grandes en tamaño de presupuesto, cobertura, y para hacer el análisis comparativo, ¿no? Entonces, Argentina implementó el ingreso familiar de emergencia, el IFE, para trabajadores informales, trabajadoras domésticas y monotributistas de menores ingresos. El IFE rondó en un monto aproximado de $130 por receptor, equivalente al 60% del salario mínimo. Y una característica importante era que fue excluyente solamente con muy pocos programas sociales previos, preexistentes, pero no con el más importante en Argentina, que de protección social a la niñez, que es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria. Es decir, las familias que tenían la asignación universal por hijo podían cobrar también el ingreso familiar de emergencia, y otros programas como el Progresar, que es dirigido a jóvenes para que terminen sus estudios. Entonces, no fue excluyente, se podían superponer las dos transferencias. Un solo beneficiario por hogar y alrededor de 9 millones de personas en cada pago. Y la inversión aproximada fue de 2.500 millones de dólares durante 2020. El ingreso solidario es el programa nuevo que se crea en Colombia y está dirigido, porque este sí está vigente, dirigido a los trabajadores informales que no están cubiertos por otros de los programas de protección social más importantes, como son Familias en Acción, que sería el comparativo con la asignación universal por hijo, aunque no son iguales porque la cobertura es menor y el monto es menor, pero sería, en su diseño apuntaría a lo mismo. Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, es decir, los que cobraban este tipo de programas de protección social no podían cobrar el ingreso solidario. O sea, el ingreso solidario fue dirigido solamente a aquellos que no recibían ninguna atención del Estado. Era un monto aproximado de $40 mensuales. Bueno, $40 mensuales digo durante el 2020 porque con la devaluación no es el monto actual. Estoy hablando del 2020.
alrededor del 17% del salario mínimo. Y el programa está vigente hasta diciembre de 2022, o sea, estuvo vigente 2020, 2021 y 2022. Acá hay una diferencia importante con el programa de Argentina. Y bueno, la cobertura, 4 millones de hogares, es decir, una cobertura menor, menos personas recibían el programa, pero con una extensión en el tiempo mucho más amplia y una suficiencia de la transferencia menor que lo que recibían en Argentina. Y la inversión fue de alrededor de 1.300 millones de dólares durante 2020, ¿no? Solamente ese año, ¿no? Sin tener en cuenta los siguientes años que siguió el programa vigente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta atención hacia el sector informal, pasamos a lo que son los ingresos no laborales. ¿Cuál es la estructura de los ingresos no laborales en otros países y qué pasó en la crisis? Acá analizamos principalmente dos fuentes, las jubilaciones y las pensiones y las transferencias del Estado. Entonces, lo que tenemos acá o lo que observamos a primera vista en el panel A de la parte superior, tenemos la participación de cada decil en el total de los ingresos por jubilaciones, ¿sí? Y aquí ya notamos una marcada desigualdad en Colombia mayor que, o sea, si bien también existe en Argentina, es mucho mayor que la que existe en Colombia, ¿sí? Mientras que en el decil 10 en Colombia, el decil 10 se lleva el 55% del total de la masa de jubilaciones. En Argentina, el decil 10, es decir, los hogares de mayores ingresos, se llevan el 25% del total de la masa de esta fuente de ingresos. Entonces ahí ya tenemos una diferencia en lo que es la fuente de jubilaciones, y esto lo que nos habla es también del coeficiente de concentración que muestra esta fuente. Es decir, en Colombia el coeficiente de concentración de las jubilaciones es de 0.71, que es evidente acá en esta gráfica, es decir, esta fuente está concentrada en los deciles más altos en una gran proporción, y en Colombia, en Argentina, el coeficiente de concentración es de 0.43, es decir, hay una brecha casi de 30 puntos porcentuales entre los dos países. Y por supuesto, ¿qué pasa? Esto está determinado por la estructura del mercado laboral, es decir, un mercado laboral más informal hace que haya menos gente haciendo aportes para su jubilación y su pensión en el momento de la edad de retiro, que es lo que se observa acá. Pero no solamente eso, sino también, o sea, no solamente la estructura del mercado de trabajo, sino también las decisiones de política que se implementan para corregir estas situaciones, ¿no? En Argentina, lo que observamos, por ejemplo, en el panel B, en el panel inferior, es una mayor cobertura, es la cobertura de personas adultas mayores en edad de jubilarse en el año 2019. Entonces tenemos que la cobertura es mayor en Argentina, a lo largo de todos los deciles de la distribución, mientras que en Colombia se nota una concentración en los deciles más altos y una caída en la pendiente, digamos, de derecha a izquierda en ese nivel de participación, de cobertura. El total de la cobertura en Argentina es del 80% de la población en edad de jubilarse recibe una jubilación, y en Colombia este porcentaje llega al 29%, o sea, hay una diferencia muy grande en esto, y esto fue posible en Argentina porque se hizo una modificación desde el año 2005 que se llama la moratoria previsional. Son distintas moratorias que se van implementando, y eso hizo o permitió que cubrir una mayor cantidad de personas con acceso a jubilación. ¿Sí? En Colombia lo que se hizo es un programa no contributivo, que es Colombia Mayor, que es para personas en situación de vulnerabilidad que reciben una transferencia mensual al adulto mayor, pero bueno, no llega a cubrir toda la necesidad. De hecho, este es un tema clave de política económica en este momento en los dos países. Se está discutiendo tanto en Argentina como en Colombia por distintos aspectos, tanto por aspectos de igualdad, de acceso a cobertura, y también por motivos de sustentabilidad y suficiencia de las prestaciones, ¿no? Porque también el incrementar el acceso a una jubilación requiere saber cómo se va a financiar el sistema. Entonces, es un tema de amplio debate en los dos países en este momento. Y bueno, los ingresos de las transferencias del Estado.
¿qué vemos acá? Lo que vemos, las barritas de color violeta, rosa, es la participación de los ingresos de las transferencias en cada decil. Vemos una importante, una buena focalización en los deciles de ingresos más bajos de las transferencias. De este lado tenemos a Argentina, aquí a Colombia, y vemos cómo a medida que nos desplazamos hacia la derecha en la distribución, la participación de esta fuente de ingresos desaparece, es decir, hay una buena focalización. Ahora, ¿qué vemos de distinto? Bueno, en el decil 1 en Argentina, esta fuente de ingresos participa con el 19% del total, mientras que en Colombia esto es del 8%, ¿sí? ¿Y qué pasó con la crisis y con las políticas implementadas que comenté? Bueno, notamos claramente cómo aumenta la participación de esta fuente de ingresos en los hogares en el año 2020, y vemos también acá en Argentina cómo vuelve y cae en el año 2021, cuando ya se retira el programa más importante el IFE, perdón, el IFE. Y en el panel inferior tenemos el porcentaje de hogares que reciben transferencias del Estado, es decir, el porcentaje de hogares que está cubierto en cada uno de los deciles, y también notamos una diferencia, ¿no? Notamos que en el decil 1, en Argentina el 55% de los hogares está cubierto por alguna transferencia del Estado, mientras que Colombia este porcentaje es del 30%, y también, bueno, vemos la buena focalización a medida que nos desplazamos hacia la derecha en la distribución. Va cayendo este nivel de cobertura en el año 2019, pero lo que vemos es que en el año 2020 hay un salto importante de esos deciles que antes no estaban con tanta cobertura, o tenían cobertura pero menor. El salto es más grande en esos deciles, más de la mitad o del medio, por la expansión no solo vertical, sino también horizontal que se dio de los programas. Es decir, los dos países hicieron ampliaciones verticales, dando bonos a los extraordinarios de las políticas preexistentes como refuerzos de ingreso a esas políticas preexistentes. Los dos países lo hicieron, pero además también ampliaron, hicieron una expansión horizontal para ingresar nuevos beneficiarios de este tipo de políticas en la crisis, y esto lo podemos ver claramente acá en la distribución, acá a lo largo de toda la distribución. Bien, acá esto es a modo como para sintetizar lo que podemos ver del cambio en la desigualdad al hacer la descomposición. Vemos que en Argentina entre 2020 y 2019 la desigualdad cae en 0.7, 0.8 puntos porcentuales, y ¿qué es lo que jugó acá un rol importante? Las transferencias del Estado, que hicieron que la desigualdad disminuyera y compensara el nivel que hizo que los ingresos laborales incrementaran el índice de Gini. Y lo mismo en Colombia, las transferencias del Estado jugaron un rol igualador, pero este rol igualador no alcanzó a compensar, como sí lo hizo en Argentina, la caída de los ingresos laborales, ¿sí? O sea, por todo lo que veníamos hablando, aquí lo vemos como de manera sintética qué fue lo que pasó. Y esto está relacionado con dos cosas, ¿no? El porcentaje de participación de las fuentes de ingreso en el total, donde vemos que en el 2020 crecen las transferencias del Estado y caen los ingresos laborales, y por un lado los coeficientes de concentración, la estructura que venían manejando, como lo mencioné, los asalariados formales con un coeficiente de concentración más alto en Colombia, al igual que en las jubilaciones y pensiones con niveles de concentración altísimos, y las transferencias del Estado con coeficientes negativos, que quieren decir que están concentrados en la parte baja de la distribución, o sea que hay una buena focalización. Bueno, para sintetizar y no extenderme muchísimo más, algunas ideas que resumen un poco los resultados tanto de los números y del análisis de las políticas y de la estructura, ¿no? Entonces, la dinámica distributiva está vinculada con las decisiones políticas sobre el rol económico y los arreglos institucionales de regulación social. Se evidencia un path dependence importante en las políticas implementadas para enfrentar la crisis en el empleo y los ingresos, dada la institucionalidad previa en cada país. Persiste el desafío de comprender las heterogeneidades entre los países de la región. Esto es muy importante. La desigualdad global ha caído, ¿sí? Decimos, América Latina durante el siglo XXI redujo la desigualdad y se ha estancado. Eso lo sabemos, pero bueno, los procesos internos
los mecanismos que hay en cada país son diferentes en algunas dimensiones, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Por eso es importante empezar a indagar en profundidad qué es lo que pasa en cada país para comprender la trayectoria pasada y ver cómo encaminamos hacia el futuro. La emergencia socioeconómica desatada por la pandemia del COVID-19 reinstaló entonces un viejo debate sobre la responsabilidad del Estado para cubrir los riesgos que surgen en las sociedades contemporáneas. El reposicionamiento del Estado como coordinador social y agente de transferencias frente a fenómenos globales, económicos y sanitarios en este caso, constituye una oportunidad para comprender la complejidad de la dinámica de la desigualdad. El aumento de la cobertura y el monto de las transferencias fue clave en el momento de la crisis y el sostenimiento de las relaciones laborales del sector formal. En este sentido, el Estado, como asegurador de última instancia, adquiere una potencia renovada y el análisis de la economía política, de las respuestas a la crisis, se instala como un punto de partida para una agenda presente y futura. ¿No me pasa? O ahí terminé, no sé. No recuerdo si me quedaba. No, ahí terminaba. No, me falta una. Persiste un énfasis crítico en la parte baja de la distribución en los dos países, esto es clave, y en este sentido, dos amplias dimensiones retoman fuerza en el debate sobre la matriz de la desigualdad. Por un lado, la estructura altamente heterogénea y segmentada del mercado del trabajo que los países de la región no logran recomponer, y por otro lado, avanzar en los sistemas de protección social con pisos de cobertura universal en materia de ingresos que no pongan en riesgo la suficiencia de las prestaciones, la capacidad de financiamiento y la sostenibilidad. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Jesús, ¿estás por ahí? Jesús. Jesús, bueno, lo que pasa es que Jesús tiene inconvenientes y me estaba comentando que se le iba el internet de rato, entonces sí está, pero no puede actuar, parece. Bueno, pero aquí tenemos las preguntas. Voy a hacer mi pregunta al final. A ver, la primera pregunta es, en este análisis comparativo, ¿pudiera haber algún evento que afectó a los dos países al mismo tiempo? ¿Te contesto ahora? Sí, de una vez, Sí. porque tengo más o menos unas 4 preguntas, entonces. Bien. Sí, bueno, justamente en este estudio en específico focalizo en el momento de la crisis, ¿no? Entonces, ese es como el golpe que impacta a los dos países y por eso hago ese análisis de cómo era esa estructura previa, el momento de la crisis, que es el fenómeno que impacta a los dos países, y, bueno, en la etapa de recuperación que va pasando, que se va modificando a nivel de las políticas y los resultados. Si bien estamos todavía de manera muy reciente con los datos para poder hacer un análisis más cercano. Sí, eso también te iba a preguntar. Esa es mi pregunta, mejor dicho, para el final. ¿Qué sectores económicos diferencian el comportamiento económico de los ingresos entre los colombianos y los argentinos? O sea, ¿qué sectores económicos? Yo recuerdo que tú mencionabas algo de la informalidad, pero en este caso creo que la pregunta se refiere no sé, a algún sector en Colombia y otro sector en Argentina que son los que diferencian los ingresos. Claro, ahora no tengo acá los números exactos de eso porque, bueno, no es específicamente sobre lo que estaba hablando, no los tengo frescos en este momento, pero sí el sector, digamos, de industria tiene mayor peso en la economía argentina, si bien también el sector primario es una fuente importante de ingreso de divisas en Argentina, el sector industrial tiene mayor peso, mayor relevancia en comparación con lo que tiene el sector industrial en Colombia. Ya. A ver, hace 15 días apareció en las noticias que Buenos Aires es la segunda ciudad más segura de América entera. Los niveles de seguridad de Colombia son más cercanos a los de Ecuador. ¿Cuánta diferencia en porcentaje
pudiera generar la seguridad entre los dos países. Y entre paréntesis dice, si es que fuera posible atrapar esta variable en el análisis. Bien, es un dato que realmente, honestamente no manejo, o sea, no puedo dar un número porque no es mi área de especialidad la seguridad, no lo sé, así que sería especular sobre algo un tema que no manejo. Entonces, digo, no tengo un dato como para decir cuánto más alta es la inseguridad en Colombia en comparación con Argentina. Lo que sí, digamos, algo más de conocimiento público de todos es que, bueno, Colombia está atravesada por un conflicto que ha estado atravesada por décadas, por un conflicto que no ha atravesado Argentina, que es un conflicto múltiple que tiene que ver con las guerrillas, con el narcotráfico, la delincuencia común, el paramilitarismo. Entonces eso hace que obviamente el escenario en Colombia en temas de seguridad sea mucho más complicado que lo que pasa en Argentina. Sí, sí, a mí me ha parecido bastante interesante tu análisis comparativo y sobre todo arriesgarte a hacerlo ahorita mismo que todavía no se sabe si es que va a haber un rebrote más, digamos, de alguna otra cepa, ¿no? Y esta es mi pregunta. En los programas sociales analizados, o sea, tú has analizado bastantes programas sociales, quizás tenga que ver en su efectividad el tiempo de aplicación, o sea, la antigüedad con la que se está aplicando un programa y en el otro país quizá un programa parecido recién empieza a aplicarse y entonces por eso la distribución eh, te sale un poco concentrada. ¿Ahí te estás refiriendo al programa de sostenimiento de las relaciones laborales formales específicamente o en general? En general, porque de lo que estaba viendo es interesante que conozcas bien los dos países, o sea... Sí, bueno, hago una salvedad. Yo soy colombiana, claro. yo soy colombiana, pero Ah, sí, hace claro, sí. 15 años que vivo en Argentina. Tengo nacionalidad argentina también, entonces juego doblemente de local y bueno, por eso también, como Y para porque eres aclarar un graduada de la poco. Universidad de Tolima, ¿no? Claro, no, yo soy colombiana, estudié economía en Colombia, pero bueno, hace 15 años que vivo acá en Argentina. Entonces, por eso, pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, hay como que diferenciar algunas cosas, ¿no? En el tema, pensando en tu pregunta, en el tema de los subsidios a la nómina, puede ser que efectivamente ese conocimiento previo en Argentina haya impactado de mejor manera al tener menos pérdida de empleos formales registrados. Ahora, no hay una evaluación de impacto del programa. Estos son simplemente con datos descriptivos de qué pasó, ¿no? No tengo una evaluación de impacto específicamente del programa. De Colombia tampoco hay una evaluación de impacto oficial, pero sí pude rastrear una evaluación de la Universidad de los Andes en donde mencionan algunos aspectos positivos del programa, pero como cortos, ¿no? Bueno, no hay todavía algo como contundente de relaciones, pero sí, como decía, la trayectoria de los países en términos de implementación de ciertas políticas incide en la dinámica de lo que esto va pasando. Y en Colombia, por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia, que es una decisión de política en el diseño, ¿no? Deciden, bueno, el ingreso solidario, perdón, en Colombia. Vamos a hacer un programa dirigido a aquellos que no tienen ningún beneficio en este momento de un monto pequeño, o sea, una suficiencia, que no es la suficiencia que tuvo el programa de Argentina, pero ¿cuál es lo positivo del programa en Colombia? Y es que se mantiene en el tiempo durante 3 años. Entonces, este programa, al mantenerse, cuando empieza a recuperarse el mercado de trabajo en el año 2021, se recupera el mercado de trabajo, pero el programa sigue existiendo. Y mi hipótesis o mi idea es que la concomitencia de estos dos aspectos hace que la desigualdad caiga en el 2021 en Colombia, ¿no? Mientras que en Argentina el programa ya en el 2021 desaparece, el programa para el sector informal. Bien. A ver, tenemos una pregunta. Espérame un momentito. Tenemos un comentario y termina con una pregunta. Es de NEC.
A ver, interesante cómo nos presentas la desigualdad de los ingresos. En las últimas décadas, sin duda, ha existido un aumento del trabajo informal y justamente post-COVID. Se aumentó el trabajo informal y la independencia de nuevos profesionales con el cierre de muchas empresas. Muchas gracias. En estas investigaciones no podemos medir los efectos, en especial cuando mencionas muchos trabajadores estarán fuera de los respaldos laborales que dan la formalidad. Si bien es cierto para los emprendedores el ingreso a corto plazo es sustentable, a largo plazo suele complejizar la sostenibilidad de los ingresos a nivel personal y familiar, en especial por la desigualdad de los ingresos. Y ahí viene la pregunta. ¿Está contemplado levantar investigaciones con el aumento de las migraciones en la región y en estos temas? ¿Tú has conocido de eso, Lucía? O sea, no sé exactamente en qué aspecto de la migración, ¿no? Porque bueno, esto tiene, puede investigarse muchas aristas. La migración tampoco es mi tema de trabajo, entonces tampoco puedo hablar con mucha propiedad al respecto, pero sí sé que se han hecho y se están haciendo muchas investigaciones de migrantes, sobre todo, por ejemplo, con lo que tiene que ver en la economía de plataformas, ¿no? Porque hay un importante peso de trabajadores, por ejemplo, acá en Argentina, de trabajadores de plataformas que son migrantes, no necesariamente argentinos. Entonces hay una serie de investigaciones alrededor de eso y bueno, pero sobre migrantes no puedo hablar porque no es mi línea de trabajo. Claro, sí, 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 sino que es interesante también lo que propone, porque más o menos lo que yo entiendo es que ella menciona que los migrantes suelen ser como que el alimento de la informalidad, ¿no? Los migrantes empiezan siendo informales por su situación de vulnerabilidad y creo que ella quiere saber si es que en el futuro tú tienes en mente hacer una investigación que incluya a los inmigrantes en estos análisis comparativos que tú haces, que está bastante completo. O sea. Sí, o sea, es una dimensión muy importante. La pregunta es muy buena porque es una dimensión muy importante. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene una migración venezolana muy importante, pues por la cercanía, obviamente, que si bien migración venezolana hay en toda Sudamérica, pero la de Colombia es mucho más importante dado la cercanía que hay con el país y sí sé que desde el gobierno se ha tratado de atender en distintos aspectos de la protección social a los migrantes venezolanos en distintas dimensiones, en salud, por ejemplo, en atención de salud, de otorgarles cédulas de ciudadanía a migrantes, o sea, sé que, por eso, insisto, no es mi tema, pero sé que desde los gobiernos, desde el gobierno de Colombia trataron de incorporar la migración venezolana a algunos de los sistemas de protección social existentes, pero no puedo hablar con propiedad al respecto porque no lo sé. Muy bien, muchas gracias Lucía por compartirnos su análisis comparativo. Quizá quiere decir algunas palabras de despedida a los asistentes. Sí, no, bueno, muy agradecida por la invitación, me parece un espacio súper importante con la diversidad de temas que están planteados a desarrollarse durante las dos jornadas, la diversidad de investigadores no sé si de países de origen, pero bueno, de donde realizan las investigaciones. Me parece muy importante esta diversidad y bueno, ojalá alentar a que este espacio continúe y no se cierre.